Aleluya, gloria a Dios. Le damos a todos, hermanos y hermanas, la bienvenida como empezamos ahora un nuevo libro del Nuevo Testamento, el libro de primero de Timoteo. Para la gloria del Señor es un libro que es una carta que envió el apóstol Pablo a lo que él decía mi hijo. No era su hijo, digamos, de carne, pero era su hijo espiritual. Y Pablo amaba mucho a Timoteo. Timoteo estuvo con él en sus viajes misioneros. Timoteo estuvo allí y era una persona en quien el apóstol Pablo tenía confianza. Y vemos en otras partes como el apóstol Pablo envió a Timoteo a diferentes lugares con instrucciones de qué hacer y cómo representarle al apóstol Pablo. Y ahora vemos que Timoteo, ahora el apóstol lo ha enviado y él ahora es como que está encargado de una iglesia, parece que es el que está como el que tiene mando allí, aunque es joven, todavía es joven Timoteo, pero Timoteo se ha dedicado a su vida a Cristo y a la iglesia. Entonces, vamos a leer aquí hoy esta palabra de la primera carta de Timoteo. Resulta que hay dos cartas que tenemos para, ah, para este hermano Timoteo que envió el apóstol Pablo para hablarle, ¿verdad? Darle instrucciones, darle dirección como su padre espiritual, pero también como apóstol encargado de la iglesia. Y ahora, Timoteo es uno de los líderes de la iglesia en la iglesia primitiva, en lo cual Pablo ha confiado o puesto su confianza y también responsabilidad sobre la iglesia en aquel tiempo. Entonces vamos a leer esta palabra aquí por la gloria del Señor y como siempre leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, siempre, ¿verdad? Entonces aquí estamos primero de Timoteo capítulo 1 empieza con la salutación. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Señor, Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Aún en esta salutación, quiero notar unas cosas aquí antes de seguir. Primeramente, Pablo está declarando su autoridad de representar este evangelio, de representar al Señor Jesús, porque Pablo está declarando que él tiene un mandato de parte de Dios y de parte del Señor Jesucristo de enviar, bueno, de ser apóstol, de predicar el evangelio. Y esto fue algo que estudiamos en el libro de Gálatas, también en el libro de los Hechos, donde Pablo, cuando tuvo su visión en el camino a Damasco y vio al Señor Jesús, pero, y después se quedó ciego, ¿verdad? Y sabemos la historia, o vimos la historia como Pablo luego entró en la ciudad de Damasco y ahí el Señor Jesucristo envió a un siervo que se llama Ananías y él llegó y oró bueno, en aquel tiempo se llamaba Saúl, no se llamaba Pablo todavía, pero oró por Saúl y luego él recibió a Jesús y dice que se le cayeron como escamas de sus ojos y pudo ver. O sea, fue sanado milagrosamente después de 3 días de oración y ayuno. Y el Señor le envía este siervo Ananías y luego el Espíritu Santo opera en la vida del apóstol Pablo. Pablo luego se levantó, dice la escritura en Hechos, que enseguida fue bautizado y el día siguiente salió predicando al Señor Jesucristo, porque él era un hombre capacitado, era un hombre estudiado y él sabía la escritura y él podía levantarse y con la inspiración del Espíritu Santo salió el día siguiente predicando a Jesucristo, a quien él venía a Damasco
para perseguir. Esa es la obra de Dios, ¿verdad? Bueno, luego vimos en Gálatas, o bueno, primero en Damasco, en esta historia, vimos como que los judíos luego se enojaron con Saulo, quien es también Pablo, y lo quisieron matar y pusieron personas ahí en la puerta de la ciudad para que no escape y lo quisieron matar. Pero luego leímos como lo bajaron en una canasta por el pared y lo dejaron bajar a la tierra y él escapó de Damasco. Lo que encontramos en Gálatas, el apóstol Pablo declara, lo jura, no miento, dice el apóstol Pablo, que él luego fue a buscar a un encuentro con el Señor Jesucristo. Y vemos también creo, 2 Corintios 12, cuando él habla de que tuvo una experiencia que fue arrebatado al tercer cielo y vio al Señor Jesús y oyó cosas que no es permitido que él los repita aquí en la tierra. Pero en Gálatas, él declara que fue el Señor Jesucristo que le dio el evangelio, lo que él predicaba. Porque él no estuvo con Jesús cuando Jesús estuvo en la tierra junto con los discípulos. Él no estuvo aquí para escuchar ni ver las cosas que, bueno, tal vez lo vio, pero como fariseo estuvo en contra de Jesucristo cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Pero luego, después de la muerte de Jesús, su resurrección, cuando fue arrebatado al cielo, y luego apareció a Pablo en el camino cuando iba a perseguir a la iglesia. Pablo luego fue a buscar a Jesús, como que se había sido como convertido, tuvo un encuentro con el Señor le dio este mandato de que Pablo habla aquí en versículo 1 de primero de Timoteo. A Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Él recibió ese mandato en el cielo, cuando él fue arrebatado al tercer cielo, cuando el mismo Señor Jesús le dijo lo que él tenía que predicar y enseñar. Y de ese momento él vino, bueno, cuando regresó a la tierra o a su cuerpo, ¿verdad? Después de su experiencia, él luego salió, empezó a predicar. Y no era apóstol todavía, pero luego el Señor lo levantó como apóstol y lo envió al mundo de los gentiles. Los apóstoles, Pedro, Juan, Jacobo, los demás apóstoles, estaban todavía y estaban enfocados en el pueblo de Israel. La iglesia primitiva estuvo en el pueblo de Israel. Todos estaban ahí menos Pablo. Pablo y Bernabé y luego Pablo y Silvano, que salieron y estaban predicando el evangelio a los gentiles. Esto vino después, obviamente, de Hechos capítulo 10, cuando el Espíritu Santo envió primero a Pedro, a Cornelio, que era un soldado, un centurión, un gentil, ¿verdad? Y el ángel de Jehová apareció a Cornelio cuando estuvo orando en ayunas. Lo encontramos en Hechos capítulo 10. Y él envió a Pedro. Pedro vino, le empezó a hablar de Jesús. Y enseguida el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio. Y luego Pedro no le pudo negar el bautismo de agua, porque ya había sido bautizado en el Espíritu. Entonces, en ese momento, ese es el momento cuando el Evangelio fue, ah, como digamos, expandido. Ya no era solamente un Evangelio para los judíos, el pueblo de Israel, sino que en ese momento con Cornelio, el Espíritu Santo expandió el Evangelio y lo hizo disponible también a los gentiles. Luego, Pablo fue convertido
tuvo su encuentro con el Señor y el Señor luego envió Pablo a los gentiles. Entonces, toda la vida y toda la obra de Pablo es con los gentiles. Y lo que vemos es que la iglesia entre los judíos, con el paso del tiempo, tal vez 100 años, digamos, no tanto tiempo, la iglesia fue rechazada por el pueblo de Israel. Así como rechazaron a Jesús, también rechazaron a la iglesia de Cristo, y la iglesia entre los judíos con el tiempo desapareció. Y lo que sigue a través de ahora 2000 años es la iglesia entre los gentiles. Pero lo que estamos viendo hoy día es que la iglesia ahora entre los gentiles está regresando a los de casa de Israel, enseñándolos y trayéndolos de nuevo el evangelio. Y el Señor está haciendo la obra en el pueblo de Israel. Y le digo, este es otro ejemplo, digo, otro señal, mejor dicho, otro señal de la venida, de que la venida de Cristo está muy cerca, está próximo, porque esto es profetizado en la Biblia de que en los últimos días que la nación de Israel será retraída y reestablecida, y ya lo está, y que ellos van a luego empezar a conocer a Jesús, su verdadero Mesías. Y luego cuando Cristo viene, leemos en Zacarías 12 a 14, pero especialmente en 12, Jesús declara que Él se va a presentar, se va a mostrar al pueblo de Israel, y en ese momento todos los que están vivos serán salvos, van a ver y van a creer, ¿va? Bueno, regresando aquí a Timoteo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Pablo está asegurando y declarando su autoridad, lo que él tiene de ser apóstol, de predicar el evangelio y de ser la autoridad, digamos, sobre Timoteo. Timoteo conoce a Pablo, estuvo con él mucho tiempo, servía bajo Pablo, el apóstol, fue un confidente del apóstol Pablo. No era necesario para Timoteo que Pablo declarase su mandato de Dios como apóstol. Entonces, ¿por qué lo hizo? Esta carta está a su hijo Timoteo, porque Pablo declara su mandato, declara y afirma su apostolado ante Timoteo, su verdadero hijo en la fe. La razón es porque Pablo sabe que estas cartas son muy importantes y son leídas en la iglesia, compartidas, copiadas, compartidas, enviadas a las demás iglesias. Y aunque esta carta fue escrita a Timoteo, la instrucción que se encuentra en esta carta hasta el día de hoy nos ayuda cómo ser los líderes de la iglesia, los que están encargados, cómo am, ah, dirigir la iglesia, ¿verdad? Porque Pablo estuvo dando instrucciones a Timoteo, pero estas mismas instrucciones se aplican a todos nosotros. Entonces, Pablo, sabiendo de que de esta carta iba a tener una vida más allá de solamente Timoteo, ¿verdad? Que otros lo iban a leer y considerar. Por eso Pablo aquí en el principio, aunque él sabe que está escribiendo a Timoteo, pero él declara y afirma su apostolado, su autoridad, su mandato, ¿verdad? Que él tiene como autoridad de Jesús, del Padre Eterno, de ser um, líder y encargado, digamos, sobre Timoteo. Interesante, ¿va? Bueno, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia, paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Él está hablando ahora a Timoteo.
porque esta carta es enviada a Timoteo, ¿verdad? Entonces Pablo, hablando a su querido hijo en la fe, Timoteo, que él ama, ¿verdad? Realmente Pablo ama a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Timoteo se ha probado fiel um, en el Evangelio y en su servicio al apóstol Pablo. Y Pablo lo declara, Timoteo, verdadero hijo en la fe, pero luego lo bendice como el hijo que es, gracia, misericordia y paz sobre Timoteo. Pero esa gracia, misericordia y paz lo bendice en el nombre del Padre Eterno y del Señor Jesucristo. O sea que la gracia, la misericordia y la paz que Pablo quiere bendecirle a Timoteo no proviene de Pablo mismo, sino él lo bendice con la gracia de Jehová, con la misericordia del Señor, con la paz de Cristo, ¿verdad? Entonces, y como acaba de declarar en el primer versículo, él tiene autoridad de Dios de bendecir a su hijo, así en el nombre de Jehová y en el nombre de Jesús. Entonces, esto muchas veces leemos, brincamos las salutaciones como que no tienen, es nada más un saludo, pero no, aquí vemos cosas importantes que están pasando en la relación de Pablo con Timoteo, pero también en su relación con la iglesia más amplia y hasta el día de hoy con nosotros. Y Pablo ya está muerto 2000 años casi, pero estas palabras y esta carta que él envió a su verdadero hijo en la fe, la tenemos nosotros hasta el día de hoy y la leemos como escritura inspirada por el Espíritu Santo, dirección para la iglesia. ¿Se da cuenta? Él escribió esa carta a Timoteo, pero Dios usó esta carta para todos nosotros y para bendición de su propia iglesia. Cuando dice gracia, misericordia y paz de parte del Padre Eterno y del Señor Jesucristo, ahora hermano y hermana, cuando nosotros leímos esta carta, esta bendición, nosotros también caemos bajo la cobertura de la bendición del apóstol Pablo a su Hijo verdadero en la fe, porque nosotros también, si somos hijos verdaderos en la fe, esa bendición cae sobre usted y sobre nosotros. Y decimos, gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bueno, entonces empezamos aquí con esta carta que Pablo envió a Timoteo. Dice, advertencia contra falsas doctrinas. Acuérdense, Timoteo está ahora en una posición de liderazgo sobre la iglesia. Timoteo tiene que ahora ser la persona que tiene que poner un alto en una doctrina falsa, que tiene que enseñar la doctrina sana, que tiene que ser la guía, digamos, la fortaleza para que el evangelio no sea ah, ah, como afectada por otras cosas, por el diablo, por otras doctrinas, por cuantas cosas. Vamos a ver qué dice. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, aquí otra vez, muchas cosas pasando aquí. Aquí tenemos la historia, una historia de cuando Pablo estuvo en su viaje misionera, y estuvo ahí y Timoteo con él. Estuvo en Éfeso con Timoteo y Pablo juntos. Y cuando leemos en el libro de Hechos, podemos ver ese momento cuando esto pasó. Luego Pablo dejó Timoteo en Éfeso y él fue a Macedonia. Y era
tan importante a Pablo que, que se tratara, que se lidiara con estos problemas que dejó a Timoteo en vez de llevarlo consigo. Y Pablo necesitaba personas consigo, dejar a uno de sus compañeros en el ministerio, dejarlo atrás era algo muy difícil para Pablo. Pero podemos reconocer de que lo que estaba pasando era tan importante de que Pablo estuvo dispuesto a dejar a Timoteo con un mandato, ¿verdad? Y el mandato es que él este, lidie con los que enseñan otra doctrina, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, que no lo enseñen, que tienen que enseñar la doctrina sana, la correcta, ni prestan atención a fábulas y genealogías interminables y que acarrean disputas más bien que edificación. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, en cuanto a fábulas, ah, muchas personas presentan sus sueños, sus experiencias, sus encuentros y gloria a Dios que tenemos estos encuentros, pero no todos son de Dios, ¿verdad? Y él que está encargado, o ella también, que está encargado de una iglesia, tiene la responsabilidad de discernir en las cosas que se están presentando, si son verdaderas o si no son de Dios. La Biblia declara que hay muchos espíritus en el mundo y tenemos que probar los espíritus. Entonces aquí Pablo está declarando a Timoteo, como él es el encargado ahora en este momento, el encargado y también lo estuvo en Éfeso, pero lo dice ahora, te encargo lo mismo, que él tenía que asegurar que todo lo que se enseñaba era conforme a la sana doctrina. He escuchado a muchas personas decir, pero nosotros predicamos la sana doctrina. Le digo algo, solo porque uno declara que está predicando la sana doctrina, no quiere decir que está predicando la sana doctrina. La sana doctrina se determina por la palabra de Dios, la Biblia. Y uno predique lo que uno predique, pero nosotros tenemos la responsabilidad de discernir si lo que están predicando es conforme a lo que dice la palabra. Y en esto cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, pero el que está encargado de una congregación aún más ante Cristo tiene que dar cuentas por el redil sobre la cual el Señor le ha puesto como encargado. Pero entonces Pablo está diciendo ahora a Timoteo que les enseñen, uno, que no enseñe otra doctrina, dos, que no pongan atención a cosas que no son conforme a la palabra, fábulas, ¿verdad? Cosas que no son correctas, que todo tiene que ser conforme a la doctrina de Cristo. Y era más difícil porque no tenía todavía la Biblia escrita que nosotros tenemos. Tenían tal vez algunas cosas escritas como estas cartas, ¿verdad? Que luego copiaron y enviaron entre ellos mismos. En vez de una Biblia, solo tenían como diferentes copias o diferentes documentos, pero no tenían todavía en ese momento lo que nosotros tenemos, que es la Biblia como el canon de la escritura. Entonces para ellos era más difícil era aún más importante de que perdón, Timoteo, estuvo con Pablo, que sabía la doctrina que Pablo enseñaba, porque él estuvo con él, lo escuchaba muchas veces, él mismo, perdón, lo predicaba en presencia de Pablo, para que Pablo pueda saber que Timoteo tiene la doctrina sana, ¿verdad? Entonces, como una persona ya capacitada, ya lista, lo envió para que tomara este cuidado de esta iglesia y le da estas instrucciones. No permiten que enseñen diferentes doctrinas, no prestan atención a fábulas
Y luego esto de genealogías interminables viene del pueblo de los judíos, porque en el pueblo de los judíos se enfocaban muchos en las genealogías. De hecho, en la Biblia, hasta de Jesús tenemos dos genealogías. No están completamente de acuerdo en sus genealogías, pero hay dos, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento encontramos muchas, ¿verdad? Genealogías y usaban la genealogía para como para afirmar, pero yo soy hijo de Abraham o yo soy hijo de fulano o fulana, ¿verdad? Como para mostrar quiénes son por por su línea, ¿verdad? Y como los levitas tenían acceso a servir en el templo y eran los únicos, ¿verdad? Y etcétera. Entonces la genealogía era muy importante para el pueblo de Israel. Pero luego lo que podemos ver aquí es que esto seguía en la iglesia cristiana por un tiempo cuando estaban ahí todavía el pueblo de Israel, los judíos, ¿verdad? Metidos en la iglesia. Durante ese tiempo, cuando la iglesia estaba empezando, como le digo, en Israel, y lo que era la ley de Moisés todavía estaba en la iglesia cristiana hasta que los judíos rechazaron a la iglesia cristiana y con el tiempo ya no hubo más judíos en la iglesia cristiana. Pero en este tiempo todavía sí. Y vemos en Gálatas cómo hubo problemas cuando querían enseñar la circuncisión en la iglesia cristiana, ¿verdad? Que era necesario para su salvación, como vemos en Gálatas. Y Pablo luchaba en contra de estas doctrinas diferentes, que no era la doctrina que Cristo le había enseñado. Y vemos en Hechos capítulo 15, en el consejo en Jerusalén, que la enseñanza de Pablo fue aprobada por el consejo de la iglesia y llegó a ser luego ley para la iglesia, que no tenían que seguir la ley de Moisés. Pero entonces aquí están otra vez genealogías interminables, están otra vez metiéndose en esto de la ley de Moisés. Y luego, como dice, acarrean disputas, estaban ahí discutiendo que esto y que el otro, que esto importaba, que no importaba. No sabemos exactamente qué fue las discusiones que tenían, las disputas, pero vemos aquí por la escritura que sí habían. Entonces nosotros podemos leer esta palabra y tomar para nosotros instrucción hasta para nosotros hoy día, aunque no están viniendo en nosotros contra genealogías interminables, pero cuántas veces tenemos hermanos que dicen, pero yo tengo la doctrina correcta y usted está mal, y empezamos a pelear entre nosotros y entrar en disputas entre nosotros que no es para la edificación de la iglesia. Entonces, lo que estaba pasando con ellos sigue pasando con nosotros en forma diferente, pero es el mismo diablo que lucha contra la iglesia, siempre quiere poner división, disputas, pleitos para que la iglesia no llega a ser lo que es su llamado, cumplir con su llamado. Pero entonces, pues, Timoteo, como el líder de esa iglesia en aquel tiempo, su responsabilidad era de asegurar que la iglesia seguía unida, que no hubo disputas ni distracciones, que los que si no se sometían a la ley de Dios y al evangelio de Cristo, veremos que hasta que a veces tenían que ser sacados de la iglesia. Era tan necesario de que la iglesia se mantiene en la doctrina correcta, ¿va? Es lo mismo hoy día, pero hoy día no podemos estar de acuerdo cuál es esa doctrina correcta, ¿va? Pero estamos en eso, ¿va? Bueno, seguimos. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe
no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablaban ni lo que afirman. Entonces, estamos viendo más de lo mismo, ¿verdad? Lo que estaba pasando en la iglesia. Y Pablo, como el apóstol, y como él viajaba mucho, había visto más cosas, ¿verdad? Cosas en muchos lugares que estaba el enemigo levantando para pelear contra la iglesia. Y él está declarando ahora a Timoteo que ahora tiene responsabilidad para esta iglesia, cosa para la cual él tiene que tener cuidado. Pues el propósito de este mandamiento que él dice de que nadie enseñe otra doctrina, que no presten atención a fábulas, a las genealogías que causan disputas en la iglesia, ¿verdad? El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. O sea que Pablo está diciendo que lo que nosotros hacemos, lo hacemos en el Espíritu del Señor Jesús, como si fuera Jesús con nosotros, en el amor de Jesús, en la fe de Cristo, en una conciencia limpia ante Dios, que sabemos que todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de corazón para el Señor Jesucristo, para el avance de su evangelio, de su iglesia. Pero dice, algunas personas han desviado. Algunos de los hermanos se han desviado, se han apartado de la sana doctrina, la doctrina que Pablo enseñaba, la doctrina que él recibió directamente del Señor Jesucristo, como vimos en Gálatas. Ahora se han apartado a una vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, porque la ley de Moisés era lo que antes mandaba, ¿verdad? Sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. O sea que están predicando lo que siempre han escuchado entre los pueblos de Israel, estamos hablando, que siempre servían a la ley de Moisés para casi 2000 años, pero la ley de Moisés señala a la venida de Cristo. Y la ley de Moisés tenía que ser cumplido en Jesús, pero no seguía la ley en la iglesia. La ley sigue para los que no tienen a Cristo, siguen bajo la condenación de la ley, los que no tienen al Señor Jesús. Pero los que tenemos ahora la remisión de pecados por medio de la sangre de Cristo, no estamos bajo la condenación de la ley, porque la ley fue dada para que nosotros, los seres humanos, nos demos cuenta de que somos bajo condenación por nuestros pecados. Pero cuando vino Cristo y nos quitó nuestros pecados, nos quitó también la condenación que venía por medio de la ley. Por eso dice la escritura, dice, ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Bueno, los que eran cristianos todavía no entendían el impacto, lo que es la obra de la sangre de Cristo. No lo entendían todavía, aunque estaban ahí en la iglesia primitiva, todavía no les había sido tal vez revelado a todos, por lo menos, lo que era la grandeza de la obra del Señor Jesús, lo que nosotros ahora entendemos hoy día. Pero dice que ellos como quieren ser doctores de la ley, enseñando la ley en la iglesia cristiana, pero no entienden lo que están diciendo o lo que están afirmando, y no entienden tampoco lo que Cristo hizo en su muerte, su resurrección. Y dice, apartaron de ese evangelio bueno, perfecto, puro, para entrar en vana palabrería. Están discutiendo entre sí, están presentando sus ideas, sus fábulas,
¿verdad? Sus genealogías, lo que sea, y muchas disputas ya están levantándose en la iglesia en el tiempo de Pablo. Pues el diablo no para de luchar contra nosotros, ¿verdad? Ha sido igual desde el principio y seguirá hasta que venga Cristo. El diablo es atado y echado al abismo. Pero nosotros, hermanos, ahora a nosotros, cada uno de nosotros, y especialmente los que están encargados del redil de Cristo, tenemos que asegurarnos de que lo que nosotros predicamos, lo que creemos, lo que enseñamos es la doctrina correcta, la buena doctrina, la misma doctrina que Pablo recibió de Cristo, que él nos enseña por medio de sus cartas, lo que Jesús enseñó cuando él estuvo aquí, lo que los mismos discípulos y apóstoles enseñaban en el resto de la Biblia. Nosotros tenemos que asegurarnos que andamos dentro de la verdadera sana doctrina. ¿Y cómo podemos hacer esto? Es solamente por la palabra y por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos tiene que revelar y dar entendimiento de la palabra para que la podamos discernir correctamente lo que dice la palabra. Y lastimosamente no todos han tenido ese sana discernimiento y anden con sus vanas palabrerías hasta el día de hoy. Entonces, nosotros, hermanos, acá les digo, a cada uno de nosotros nos cae a todos nosotros la responsabilidad de examinar y conocer la palabra. Ahora que nosotros ya no tenemos excusa, la Biblia la tenemos en la mano. Y no hay excusa de que nosotros no conozcamos la palabra de Dios, no sepamos lo que hizo Cristo, lo que dijo Cristo, lo que enseñaba, lo que hacían los apóstoles, y aún lo que era de la ley. Tenemos que conocerlo también y lo que es el Antiguo Testamento, pero reconociendo que el Antiguo Testamento fue cumplido en Jesús y nosotros ahora estamos bajo un pacto mejor, mayor de lo que era antes en el Antiguo Testamento. Para la gloria del Señor. Aleluya. Ok, dice, pero sabemos que la ley es buena, ¿sí? Porque vino de Dios, ¿va? Si uno lo usa legítimamente. Y ahí está la clave, ¿verdad? Y cuando uno hasta el día de hoy, cuando leemos el Antiguo Testamento, tenemos que usarlo legítimamente. ¿Y cómo es esto? Vamos a ver qué dice. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿Se da cuenta? No es para nosotros la ley, sino la ley fue dada para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, son los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces, Pablo no está siendo egoísta cuando declara esto, que a él le había sido encomendado, porque ya como hemos hablado, le había sido encomendado por el Señor Jesucristo en el cielo cuando él tuvo su visita. Entonces, está declarando aquí que la ley es buena. La ley fue dada por Jesús a su pueblo, por Dios y por Jehová, ¿verdad? Pero yo digo que es Jesús que se lo dio, ¿verdad? Pero la ley fue dada a ellos y la ley es buena porque la ley es la ley de Jehová y la ley de Jehová no se cambia. Él no va a decir, bueno, esa ley fue para ellos y ustedes ya no aplica la ley. La ley se aplica, pero la cosa es que nosotros ahora estamos bajo
la cobertura de la salvación, la cobertura del arrepentimiento y perdón de pecados. O sea que la ley legítimamente condena a todo pecador. Todo pecador es condenado por la ley. Y por eso declara que la ley no fue dada para el justo ahora en Cristo, porque el justo ahora en Cristo tiene sus pecados perdonados por la sangre de Cristo. Pero la ley sigue aplicándose a todos los transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, etcétera, etcétera. La ley todavía está en efecto sobre estas personas. Por eso dice, la ley es buena si lo usamos legítimamente. Es usada legítimamente cuando reconocemos a quién se aplica. La ley se aplica a cualquier ser humano que no ha recibido a Cristo. Y cualquier ser humano que no ha recibido a Cristo cae sobre el juicio de la ley y el pago del pecado es muerte y Dios, que es santo y justo con toda justicia, va a condenar a esa persona a muerte. Y es justo y santo cuando lo hace. ¿Y por qué? Porque nos dio la ley y nos dio la manera de ser salvo en Cristo Jesús y luego cae a todo ser humano decidir si uno quiere respetar y recibir lo que Dios ha hecho por nosotros y recibir el perdón de nuestros pecados o si queremos rechazar lo que Dios ha hecho por nosotros y seguir haciendo nuestros pecados y caer, hermano y hermana, bajo legítimamente la ley de Jehová que les va a condenar a muerte eterna. Sabemos en Apocalipsis capítulo 20, en el juicio final, que todo ser humano estará frente al tribunal de Jehová y declara que todos los que no se han encontrado, no se encuentren su nombre escrito en el libro de la vida del Señor Jesucristo serán echados al lago de fuego. Ahora no es algo bonito que estoy diciendo, pero es verdad. Es la verdad de Jehová. Y nosotros no tenemos derecho de negar o cubrir lo que Jehová Dios ha declarado y lo que va a hacer. El mundo tiene que saber que esta hora es nuestro tiempo de redención. Y si no recibimos redención durante esta vida, hermanos, no hay otra oportunidad. Cristo vino a esta tierra mientras que estamos aquí en vida para que nosotros recibamos la salvación que Dios ha preparado para nosotros. Y luego cada uno será juzgado y solamente los que se encuentren su nombre escrito en el libro de la vida del Señor Jesús serán salvos. Eso no soy yo, es lo que dice la palabra. Amén. Lo puede leer. Pero entonces aquí la ley todavía tiene su parte, pero la tenemos que usar legítimamente. Voy a dar un ejemplo de no usar la ley legítimamente. Y esto es cuando hermanos y los que han tomado el nombre del Señor Jesús, luego quieren aplicar la ley otra vez a la iglesia. Esto se llama legalismo. Cuando uno que es bajo la cobertura de Cristo y luego, digamos, ve a un hermano en pecado y luego invoca la ley para condenar a esa persona. Ahora, no estoy diciendo que el pecado, que el Señor no le importa el pecado, no, pero nosotros no tenemos el derecho, hablando de la sana doctrina, de aplicar la ley a alguien que está cubierto por la sangre de Cristo y la salvación de Jesús. Es el Señor Jesús que hace esa decisión. No es usted, no es su pastor, no es su apóstol, no es su evangelista, es el Señor Jesucristo. La Biblia declara que nosotros no podemos juzgar a nuestro prójimo
porque si lo hacemos, nosotros seremos juzgados. Y le digo, hermano, usted no quiere ser juzgado por Jehová. ¿Va? El Señor nos dice, nosotros tenemos que perdonar a los que nos han hecho daño, porque Dios nos ha perdonado a nosotros. Y si no lo hacemos, cae sobre nosotros luego ese juicio. Le digo, hermano, usted no quiere que juicio caiga sobre usted. Es lo que dice la palabra. Luego la palabra también dice, 1 Juan capítulo 5, dice, si vemos un hermano en pecado, ¿qué hacemos? Dice que oremos por ese hermano y que Jehová, Dios, lo va a transformar. Dios se encarga de esa persona. Nuestra responsabilidad es orar. No es nuestra responsabilidad de juzgar ese hermano que vemos en pecado. Nosotros tenemos la responsabilidad ah, de hablarle, de animarlo, ah, ah, redarguirlo, ¿verdad? De decirle en amor, en todo amor, mire, veo esto y esto le puede causar, ¿verdad? Mucho problema si usted sigue en su pecado. Pero luego, si él sigue en pecado o no, es entre él y Jesús, no es entre él y nosotros. Ahí es donde muchos en la iglesia se meten en problemas, no solo entre la iglesia, sino también con el Señor Jesucristo, porque la palabra lo declara, no yo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es usar la ley legítimamente. La ley se usa legítimamente cuando uno no ha recibido a Cristo, está bajo la ley. La ley nos condena a muerte. Lo que cuando uno ha venido a los pies de Cristo, tenemos que ver lo que está enseñando. Mira, esto lo vimos aquí. Estos son personas que están enseñando este, doctrinas diferentes, están enseñando cosas que causen disputas en la iglesia. Esta cosa sí tenemos que lidiar con esta cosa, ¿verdad? Para que lo que se enseña en la iglesia es la sana doctrina. Y tenemos que advertir a nuestro hermano y llamarlo a que viva una vida santa ante Dios, pero es Dios que lo juzga, no somos nosotros. Es Dios que decide su salvación, no es usted. Pero mire aquí lo que dice, si uno es cristiano, pero también es fornicario, también es sodomita, también es profano, también es irreverente, también es pecador, ¿verdad? Estas cosas luego vemos que aunque uno dice que es de que ha recibido a Cristo, pero el pecado sigue en su vida. Y cuando esto sucede, hermano y hermana, no importa quién es usted, hasta el más famoso persona que existe, ¿verdad? Si hay pecado en nuestras vidas, estamos en peligro delante de Dios. La palabra lo declara. Los tibios serán vomitados de mi boca, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros tenemos que someternos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, servir a Cristo, obedecer sus mandamientos y luego caminar en ese camino de santidad. Pero el camino de santidad no es una lista de reglamentos y leyes como aquí dice, ¿verdad? Como la ley de Moisés, sino el camino de santidad es cuando uno por su propio corazón busca entregar su vida a Cristo, purificarse a sí mismo como Él es puro, como dice en Pedro, ah, porque Él está en nosotros y le amamos y queremos hacer todo posible para agradar a Dios. Entonces, no sé si ustedes pueden ver la diferencia, pero en la iglesia hay muchos que usen la ley ilegítimamente. Lo usan para condenar a los hermanos de Cristo. Y esto no es legítimo. La ley no es para esto. La ley es para los transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, etcétera, etcétera. Para ellos son la ley, ¿verdad? Nosotros también seremos juzgados. No digo que no, claro que sí. Y cada quien será juzgado conforme a lo que hace. Declara la escritura en Apocalipsis 20. Somos juzgados por lo que hacemos.
Somos salvos por la gracia de Dios, no por las obras, pero el juicio es por sus obras. Lo puede leer en Apocalipsis 20 si tiene duda. Entonces, hermano, vamos a seguir leyendo. Tenemos que ser sabios y buscar realmente al Espíritu de Dios que esté en nosotros, que nos dirige en todo lo que hacemos, decimos, toda nuestra vida en obediencia a ese Espíritu, porque Romanos 8 declara que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu. Si no somos guiados por el Espíritu, hermano, hermana, no somos hijos de Dios. Es lo que dice la Escritura. Bueno, vamos a seguir leyendo. El ministerio de Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor, a nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Jesús le tuvo a Pablo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a la misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces, aquí tenemos realmente un ejemplo de lo que acabamos de decir. El apóstol Pablo, antes de que fue apóstol, cuando era Saúl, no apóstol, ¿verdad? Él estuvo bajo la ley y él quería estar bajo la ley y la ley le condenó. Y aunque él no se dio cuenta cuando andaba como Saúl, ahora se da cuenta como ha sido ahora inspirado por el Espíritu de Dios. Y él declara, ¿verdad? Que Cristo, bueno, él antes era blasfemo, era perseguidor, era injuriador, era, ah, era una persona mala, una persona condenada bajo la ley de Dios. Pero dice que la misericordia de Dios le alcanzó. La salvación de Jesús le alcanzó. Y esto es lo mismo que nos ha alcanzado a nosotros, hermano y hermana, si hemos recibido a Cristo. Y si usted no ha recibido a Cristo, recíbelo, porque su vida eterna depende de que usted ha recibido a Jesús y que ha sido y ha recibido al Espíritu Santo. Dice que, pero Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, que es Cristo, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel y me dio este ministerio. Wow. Sabe que Cristo le había escogido a Saulo cuando era todavía todo esto, blasfemo, perseguidor, injuriador, cuando él mataba a los hijos de Dios, a la iglesia primitiva. Saulo iba persiguiendo a la iglesia y Jesús le conoció de tal forma y le amó de tal forma que en vez de castigarle a Saulo, por todo lo que él hizo en contra de su iglesia, Jesús le transformó, le salvó y le dio su Espíritu Santo y luego le envió para que él trabaje, testifique del Evangelio de Cristo. Dios no opera como nosotros, seres humanos. Dios está en un mundo aparte, ¿verdad? Pero nosotros, los que somos de Cristo, estamos buscando ser como Él. Y para esto nosotros tenemos que ser cambiados, porque lo que somos como seres humanos no somos dignos de entrar en la presencia de Jehová. Dios tiene que cambiarnos, como hizo aquí con el apóstol Pablo, le transformó de lo que era antes, ahora a lo que es en Cristo. Una persona totalmente diferente, una persona totalmente transformada. Lo que era antes ya no lo es. Y yo sé que muchos de nosotros podemos declarar lo mismo. Lo que yo era antes ya no lo soy. Soy diferente en Cristo. Entonces aquí Pablo está declarando que él da gracias a Dios que le había salvo, que le había perdonado y luego le puso en una posición de responsabilidad, porque me tuvo por fiel.
que Cristo le conoció a su corazón, ¿verdad? A las cosas más íntimas de este varón, Saúl en aquel tiempo, ahora Pablo, igual como le conoce a usted y a mí. Nos conoce a lo más íntimo, lo que somos en verdad. Y Él nos ama y nos ama aún sabiendo todo lo mal que somos nosotros y todo lo que hemos hecho, nos sigue amando y Dios no quiere condenarnos. Sabe que la ley fue puesta porque es necesario, pero no es el corazón de Dios de condenarnos a nosotros. Y la Biblia lo declara. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento en el primero de Pedro. Entonces, y a la salvación. Y vemos esto en la vida de Pablo, pero también lo vemos en nuestras vidas, porque nosotros antes también éramos pecadores haciendo nuestros pecados, pero Dios nos salvó por la sangre de Cristo. Y si nosotros le queremos ser fiel a Cristo, así como en el caso de Pablo, el Señor nos dará a nosotros un ministerio, poniéndome en el ministerio, ¿verdad? Puede que usted sea un pastor o puede que usted no tenga ningún oficio, digamos, pero el Señor tiene un ministerio para usted y para su vida. Lo que está buscando es las personas en quien Él puede tener confianza, las personas que seremos fieles a Dios como Pablo fue fiel a Cristo. Pablo dio su vida por Jesús. ¿Cuánto de nosotros? Y lo que era antes, la verdad no importaba, porque Cristo lo había perdonado por su sangre, su sacrificio, lo perdonó y luego le puso un espíritu nuevo, un corazón nuevo, una mente nuevo en Cristo y el varón que era Saúl desapareció y nació una nueva criatura en Cristo que ahora tiene el nombre de Pablo. Esta es la obra de Dios, ¿verdad? Y nosotros también hemos y podemos experimentar lo mismo. Gloria a Dios. Sigue diciendo Pablo, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. O sea que nosotros sabemos que somos salvos. Somos salvos por la gracia de Jehová. Lo declara en Efesios 2, ¿verdad? No por nuestras obras, sino por la gracia de Dios. Por gracia somos salvos. Pero mira lo que dice aquí, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que está en Cristo. Entonces, somos salvos por la gracia de Dios, pero cuando nosotros agregamos a esta gracia que Dios tiene con nosotros y le agregamos lo que el Espíritu Santo nos concede a nosotros, la fe y el amor, porque tampoco esto nace de nosotros, nace del Espíritu de Dios, pero Cristo dijo, cuando el diablo viene para matar, destruir robar, matar y destruir, Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces aquí declara lo mismo, por la gracia de nuestro Dios fue más abundante la fe y el amor que el Espíritu Santo puso en la persona de Saúl, ahora Pablo, que es ahora en Cristo Jesús. Su vida fue totalmente cambiado, transformado. Lo que era antes ya no lo es otra persona distinta de lo que era antes. Y esto viene por la gracia del Padre y por la abundancia de vida que el Señor Jesús nos da y por la fe y el amor que nos concede, que son dones espirituales, como dice en 1 Corintios capítulo 12, capítulo 13, ambos, la fe y el amor, son dones del Espíritu Santo para nosotros. Él es el que nos conceda fe. Él es el que nos da el amor de Cristo, ¿va? Bueno, dice palabra fiel y digno de ser recibida por todos. ¿Y cuál es la palabra? Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales
yo soy el primero. Yo creo que todos podríamos decir esto. De los pecadores, yo soy el primero. Porque todos hemos pecado, hermano. No hay ni una sola persona que se haya limpio ante Dios, y si no está bajo pecado, está bajo la ley, y la ley le condene a muerte. Por eso vino Cristo para sacarnos de debajo de la ley, porque la sangre de Cristo lava nuestros pecados. Y en los ojos de Jehová es como si usted jamás había cometido ni un solo pecado. Es como usted es perfecto ante Dios, como si usted es como Cristo Jesús. Este es el poder de la sangre de Cristo. Pero una vez que hemos recibido esa gran limpieza, transformación del Espíritu Santo, hermanos, la Biblia también nos advierte que una vez que hemos recibido esto, no podemos seguir pecando. Porque cuando seguimos pecando, es como que nosotros estuvimos ahí crucificando al Señor Jesús, como si fuera usted que le clavó los clavos en las manos de Cristo, porque nosotros le estamos poniendo vituperio cuando nosotros que hemos recibido a Cristo y rechazamos a Jesús y regresamos al diablo y a sus pecados, hermanos. La Biblia declara en Pedro que sería mejor no haberle conocido a Cristo que una vez haberlo conocido, luego dejar y regresar y ser vencido por el pecado. Entonces, esa es palabra difícil, la palabra fuerte, pero es la palabra de la Biblia. Y, hermanos, cuando leemos la Biblia, la tenemos que leer toda. Usted no puede leer la parte que le gusta e ignorar la parte que no le guste. Tenemos que leerla toda, a ver qué dice la palabra y someternos a la palabra de Jehová Dios, porque Él es justo y su justicia está decretada, declarada en esta palabra, y nosotros seremos juzgados, hermano y hermana, todos, que seamos hallados limpios por la sangre de Cristo. Aleluya. Y no bajo de la ley de condenación. Bueno, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Hermano, así es. Es la palabra fiel y digna que Cristo vino para salvar a los pecadores. Y nosotros incluso somos pecadores. Dice, por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo a los que habrían de creer en la palabra de vida eterna. Entonces, Pablo está declarando su pecado y su salvación como un ejemplo para los demás, para que ellos también puedan recibir la misma misericordia que está en Jesucristo para salvación de su alma, de su vida, y que pueden ser salvos, que pueden tener vida eterna. Y Pablo declara, mire, si tuvo clemencia conmigo, como ejemplo, ustedes también pueden creer que les va a dar también a ustedes la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Este es el evangelio que Pablo está declarando, que hay vida, pero la vida está solamente en Cristo. Es el mismo evangelio que declaró el mismo Señor Jesucristo. Por tanto, dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén y amén y amén. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos, y los que son salvos en Cristo van a declarar amén y amén y amén, para la gloria de Dios y para la gloria de su Hijo Jesús. Amén. Y hermanos, no hay manera de que nosotros
no podemos honrar al Padre por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por usted, por nosotros. ¿Cómo podemos ser tan ingratos de no agradarle aún por salvarnos de la muerte, del infierno, del lago de fuego? Imagínense, de tanta horrenda tormento al cual Dios no quiere que ningún ser humano participe, pero si le rechacen a Dios, si rebelen contra Jehová, irán a ese lugar junto con el otro que rebeló, que es el diablo. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se te hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, ah, desechando la cual naufragaron en cuanto a fe de algunos, de los cuales son estos dos, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bueno, te encargo, Pablo se está encargando a Timoteo que conforme a las profecías, conforme a todo el evangelio, todas las enseñanzas, todo lo que le ha venido antes, que él milite por ellas la buena milicia. Hermano, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos la misma responsabilidad, el mismo mandato de militar la buena milicia, porque estamos en una guerra. La guerra es una guerra espiritual, pero hermanos, existe y el diablo es real y su ejército está bien equipado, bien entrenado y bien disciplinado. Pero la iglesia de Cristo es el opuesto. Muchas veces no estamos ni preparados ni disciplinados y muchos ni sabemos la palabra. Y vamos a pelear contra el diablo y su ejército. La única esperanza que tenemos es Cristo, ¿verdad? En nosotros. Pero dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando, esto primero, que tenemos que mantener nuestra fe y nuestra conciencia limpia ante Dios. Mire, hermano, si su conciencia le condena a usted, es el Espíritu Santo que le está redarguyendo. Si usted siente algo que no está bien en su mente, en su corazón, en su vida, pídele al Espíritu Santo y pídele al Señor Jesús que le limpie, que le ayude, que usted realmente sea una persona que manifiesta lo que es la bondad de Dios, que no haya pecado en nuestras vidas. Y si usted tiene una conciencia que le está como molestando, es porque hay algo en su vida que no está bien. Es el Espíritu Santo que le está redarguyendo. Y luego pídele, Espíritu Santo, ¿qué hay en mí que necesito cambiar? Y Él le va a mostrar, porque Él quiere que usted sea salvo. ¿Va? Entonces, esta es en nuestra responsabilidad de que nosotros guardemos nuestra vida y que caminemos justo como Dios requiere de nosotros. Pero lastimosamente no todos lo van a hacer. Lastimosamente no todos van a guardar esta fe. No todos van a vivir su vida fuera de pecado. Hay algunas personas que van a regresar al pecado y ser vencidos por ellas y se perecerán, en lo que dice la palabra. Y mire lo que dice aquí Pablo, que él indica dos personas que dice que a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esto es algo un poco fuerte que tenemos que descifrar un poco. No está diciendo aquí que nosotros debemos andar entregando hermanos a Satanás. No está diciendo esto. Lo que está diciendo es Pablo
como el apóstol de la iglesia y responsable para la iglesia y para que la iglesia sea sana, que sea protegida, que la iglesia siga en los caminos de Dios. Pablo tiene una responsabilidad de asegurar, aquí como vimos que está diciendo aquí también a Timoteo, de asegurar de que la iglesia anda en la sana doctrina, que no hay personas enseñando otras doctrinas, que no hay cosas que causan división en la iglesia. Él es responsable ante Dios de estas cosas no suceden en la iglesia. Y cuando sucedan, como pasó en este caso, Jimeneo y Alejandro, cuando ellos, aunque eran hermanos de la iglesia, pero estaban blasfemando, estaban enseñando doctrinas que no eran correctas, estaban metiendo división en la iglesia, estaban trabajando, aunque habían recibido a Cristo, pero servían a Satanás. Entonces, Pablo, como el apóstol, el encargado de la iglesia, tuvo que sacarlos de la iglesia. Los tuvo que sacar por el bienestar de la iglesia. Y él como apóstol tenía autoridad y aún responsabilidad de hacerlo. Entonces, lo que él está diciendo aquí cuando dice que los entregué a Satanás, lo que realmente está diciendo es que los sacó de la iglesia porque no podían seguir, estaban causando daño a la iglesia. No está diciendo que nosotros tenemos ni el derecho ni la autoridad de entregar almas a Satanás para que aprendan, ¿verdad?, algo de Satanás. No está diciendo esto. Nosotros no tenemos ni la autoridad ni la responsabilidad de hacer eso. Es el Señor Jesús que juzga a los hijos que dicen que son de Él. Nosotros tenemos la responsabilidad de decirles, de hablarles cuando vemos pecado en su vida, como redarguirlos, de aconsejarlos, pero en amor, no en condenación, pero hablando honestamente con ellos, declarando lo que es la verdad del evangelio, la sana doctrina. Y decirles, mire, usted está en gran peligro. Si usted sigue en este pecado, usted puede ser echado fuera. Es terrible el camino, muy peligroso el camino en que usted está caminando. Usted puede perder su alma. Pero en este caso, Pablo se encontró con unos, en este caso, dos hermanos que habían rechazado este buen consejo. Había rechazado cuando les trataban de como corregir sus errores, pero en amor, ¿verdad? Y ellos no recibieron la corrección. Y es más, que ellos se metieron en contra del Evangelio, en contra de la iglesia, en contra de Pablo, en contra de todo lo que era de Cristo. Entonces Pablo tuvo que, por la responsabilidad que tenía y para el bienestar de la iglesia, los tuvo que sacar de la iglesia. Por eso dice a quienes entrega a Satanás para que aprendan a no blasfemar, los tuvo que sacar de la iglesia. De eso está hablando, ¿va? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno lee algo así y como que piensa, bueno, pues yo puedo hacer esto también, ahí está en la Biblia. Pablo lo hizo y yo también lo hago, ¿verdad? Y conozco una persona que citó esta cita hablando con una hermana y dijo, pues le voy a entregar a Satanás para que, quién sabe. Y está en la Biblia, dice, no, hermano, así no, no, no. No tenemos el derecho, no tenemos la autoridad, nadie tiene esto. Y además, si uno dice eso, va a tener que dar cuenta a Cristo. ¿Cómo es que usted piensa echar fuera a uno de mis hijos y entregarlo a Satanás? No, 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 hermano, tenga mucho cuidado. Pero los que tienen responsabilidad para la grey de Dios tienen que lidiar con situaciones que causen daño a la iglesia. Y de esto ellos tienen que dar cuentas al Señor y lo darán.
Y el Señor lo va a juzgar si lo hicieron bien o mal, porque todos tenemos que dar cuenta, ¿va? Y acuérdense, todo lo que tenemos que hacer en el amor de Jesús, que nos amemos así como Él nos ama a nosotros. Pero con todo esto, ¿verdad? Regresamos al punto de todo de este capítulo. Él está hablando a Timoteo como uno que está encargado de una iglesia, uno que tiene responsabilidad y autoridad de representar, de dirigir sobre este grupo, ¿verdad? Y esa persona tiene que asegurarse de que lo que se enseñen es correcta, que no permita disputas en la iglesia, que no permita que otros se levanten pensando, declarando que ellos son más de lo que son autoridades, que son doctores, cuando no están bien, cuando no están enseñando bien, y pero usarlo, como dice, legítimamente reconociendo la diferencia entre lo que es la ley para los que están fuera de la salvación de Cristo y los que están bajo la cobertura de Cristo, como que son muy distintos en los ojos de Dios, porque como dijimos, los que están bajo la ley están bajo todavía su pecado, pero los que están bajo la cobertura de la sangre de Cristo, sus pecados han sido borrados. Luego, como ya hemos dicho, ¿verdad? Tenemos que vivir nuestra vida limpia ante Dios. Y esto cae a todos nosotros. Y luego, la otra parte aquí es que cada uno busquemos nuestro ministerio, que seamos fiel a Cristo. No dejemos que nada nos separe de lo que Dios pone en nosotros, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé fe y amor en Cristo Jesús para poder cumplir con lo que Él pide de cada uno de nosotros. Y eso es por la misericordia de Dios. Amén. Sin embargo, seguimos como dice, hacemos una buena milicia en Cristo, manteniendo nuestra fe, nuestra conciencia limpia ante Dios, ¿verdad? Manteniendo nuestro camino en el camino justo, recto delante de Dios. Pero también si vemos uno que no está haciendo bien, si uno es hermano, tiene que orar por esa persona, lo declaran primero de Juan 5. Si uno es pastor, tiene que lidiar con la situación, o apóstol, ¿verdad? O lo que sea, encargado, tiene que ver cómo tiene que lidiar con una situación, especialmente si esta situación está afectando a la iglesia, ¿verdad? Que está afectando a los hermanos, porque Cristo vino para salvar a nosotros, ¿verdad? Y no podemos dejar que el enemigo gane lo que Cristo pagó por su propia sangre. Entonces, Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta palabra tan preciosa. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu que también nos habla y nos enseña. Te pido, Señor, que nos des entendimiento, que nos des, Señor, sabiduría, que nos des también amor con nuestro hermano en Cristo, que no estemos peleando y, y, am, y condenando nosotros mismos, entre nosotros mismos. Padre Santo, que podamos mostrar el amor de Cristo al mundo que nos rodea y aún entre nosotros mismos, que podamos nosotros, Señor, serte fiel en todo lo que hacemos y, Señor, recibir de ti ese espíritu, pero también la confianza de poderte servir. Queremos servirte a ti, Señor Jesús. Y pues permítanos, Padre, traer almas a tu reino. Permítanos salvar a los que están en pecado. Permita tu Espíritu obrar en nosotros y déjenos, Señor, o sea, que seamos fieles a ti en todo momento. Guárdanos, Señor, del enemigo, de todas las artimañas que él levanta contra tu iglesia, tu casa. Te pido por aquellos, Señor, que han sido engañados por el diablo y empiezan a caminar en sendas de maldad. Padre Santo, no estamos clamando por sus almas, como dice.
Estamos orando a ti, Jehová, cuando hay hermanos que están en pecado. Sin embargo, Señor, sus almas están en tus manos. Tú eres nuestro Salvador y nuestro Redentor, y nosotros confiamos en ti. En el nombre de Jesús, que a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria a Jesús. Qué interesante, ¿verdad? Aquí carta, primer capítulo solamente a su hijo verdadero en la fe, a Timoteo, pero también a nosotros como, primeramente como hijos de Dios, pero también como líderes en la iglesia. Y esta carta de Timoteo es dirigido a los líderes de la iglesia más que todo. Gloria a Dios. Bueno, vamos a parar aquí a ver si hay alguna persona que tenga un comentario o una pregunta que quiera mencionar antes de terminar hoy. Gloria a Dios. Hermanas, ¿hay alguien que tiene algo? Hermano Charito. No sé si quiere Buenas prender noches. no sé si quiere prender su cámara. No quería aprender. Bueno, este, empezando por el saludo, ¿no? Como veníamos diciendo que es muy importante esto del saludo y acá vemos cuánto amaba el apóstol Pablo a Timoteo, ¿no? Como que lo adoptó como un verdadero hijo de él en la fe, como dice acá. Y el deseo que tiene también para él, ¿no? Eh, de que lo instruyó tanto, lo instruyó, lo llevó con él para que él vea y cómo él se comportaba y, y le pudo, digamos, dejar como pastor en una iglesia. Pero el saludo es muy importante. Todos tenemos por ejemplo, a mí me gusta saludar. Yo no espero que me saluden, porque yo creo que nosotros como hijos de Dios ya eso debe de salir, a mí me sale solo. Yo no espero que me saluden a mí y yo creo que eso también es parte de un nuevo nacimiento, ¿no? Hay cosas que ya salen solas de uno porque ya Dios nos ha cambiado. Y acá es bonito, o sea, siempre el saludo, siempre, y como tiene que empezar una carta, saludando, y cómo Dios, como el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo, ¿no? Que cuando él lo dejó en Éfeso, lo dejó para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. Yo creo que el apóstol Pablo estaría tan preocupado porque para mí que Timoteo era muy jovencito y habrían gente más grande que él, ¿no? Que por ahí eh, siempre la gente mayor como que no, por la vida que tuvo, por las experiencias que tuvo, como que por ahí van a menospreciar los consejos de un joven que por ahí no ha vivido tanto como los otros. Pero acá está hablando mucho de la fe, el Señor, ¿no? La fe que recibió Timoteo de la que vio, como Pablo decía en otros lados, ¿no? Imitad de mí, como yo de Cristo. Y yo creo que a él, a Timoteo lo enseñó a imitar en todo sentido, ¿no? En todo lo que él vivía, lo que enseñaba, digamos, lo que él vivía también, porque acá es muy importante, digamos, aprender a vivir, no solamente estudiar la palabra de Dios, no solamente memorizarme la palabra, sino que vivirla la palabra de Dios. Eh,
al uno vivir la palabra de Dios, uno tiene, como decir, más autoridad, como más convicción de lo que dice Dios, de lo que yo aprendí, para poder exhortar a los que vienen con otra doctrina, a los que vienen a debilitar el evangelio, a meter cosas en la mente de, de las personas que ya se les enseñó, por decir así, en este caso como Pablo, ya los enseñó la verdadera doctrina y para uno defender la verdadera doctrina uno tiene que conocer bien y estar viviendo, ¿no? El propósito, como dice acá en el 5, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Acá Dios está hablando de un buen ejemplo, de un buen, digamos, del amor nacido realmente de Dios, de ya una conciencia cambiada, una fe que, usando la fe que Dios le dio, una fe que no es como la natural que antes teníamos, que por ahí se- una fe fingida. Entonces, el apóstol Pablo estaba haciéndole recordar, ¿no? A Timoteo, acordate, ¿no? De que el mandamiento de Dios viene de un corazón, puede obrar, digamos, hacer o cumplir un corazón que realmente ha sido limpiado por Dios y que tenga una buena conciencia. Dice, porque hay muchos que el apóstol Pablo sabe dar nombres y a veces a nosotros no nos dejan dar nombres. No, no, no digas esto, no, no, no. No, no des nombres, decirle así nada más, no des nombres. Y a veces nosotros o la iglesia tapa muchas cosas y permiten que quede adentro el pecado y el enemigo siga haciendo de las suyas. ¿Por qué? Porque al no tener una buena conciencia, defender la verdadera palabra, la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, como dice acá, ¿no? Que nosotros tenemos que defender la fe, la palabra de Dios, tenemos que defender, como dice, a ver en qué parte es lo que dice, unos queriendo ser doctores, los que se apartaron, ¿no? Queriendo saber más, se alejaron de Pablo y empezaron a decir cosas como dice él acá que ellos no entienden. Pero el 8 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno lo usa legítimamente, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Eh, la palabra de Dios, si yo la conozco, sabemos que Dios ha cumplido, en Jesucristo se cumplió todo, ¿no? Y, y nosotros ya estamos, digamos, ya no estamos como los otros que están más acá abajo, en el 9 y en el 10, eh, que todavía la ley, como usted dijo, no, la ley sigue en pie y eso está para los que no conocen al Señor. La ley está acá para ellos, pero para nosotros no. Pero si nosotros realmente hemos, digamos, conocido la verdad y estemos viviendo la verdad para poder enseñar la verdad y no ser mentirosos, no ser falsos, como dice, no vivir fingidamente que yo soy una hija de Dios, por ejemplo, no yo, hablando de mí. Entonces, el apóstol Pablo tiene, para mí que es más lo que afirma acá es que nosotros tenemos que demostrar
es lo que yo entiendo más, ¿no? Que tenemos que demostrar que nosotros lo aceptamos la palabra, lo amamos a Dios y permitimos que realmente Dios cambie en nosotros y guardemos nosotros en la palabra de Dios, guardemos y contendamos, como dice por acá, ardientemente guardando para que la palabra de Dios no, ¿en qué parte estaba eso de que guardemos nosotros la palabra de Dios celosamente, ardientemente, dice ahí, que contendamos, o era en otro lado, no me acuerdo bien. Bueno, que tenemos que cuidar el evangelio, que no se desvanezca, que no se mezcle con otras doctrinas y que es lo que más dice Pablo, ¿no? De que tenemos que, a ver qué dice acá, pero la gracia que nos fue dada en el 14, y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y, y digna de ser recibida por todos, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Eso es lo que más para mí es muy importante, lo que dice el apóstol Pablo. La palabra de Dios tenemos nosotros que amarla, que obedecerla, porque palabra fiel es y digna de ser obedecida, de ser guardada, porque de ser recibida por todos, que Cristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. Y eso que nosotros hagamos tiene que ser con ese mismo sentido de yo vivir para dar un ejemplo, para que la gente vea de que realmente hubo un cambio en mí, hablo diferente, hablo como Cristo, vivo como Dios manda, entonces esa palabra va a ser también recibida para otros y es lo que el Señor busca siempre, salvar las almas, ¿no? Es lo que más, es lo que más yo rescato de acá. O sea, toda la palabra es linda, es preciosa, pero eh, lo que yo más entiendo es eso, ¿no? De que nosotros tenemos que defender el verdadero evangelio, como le recomienda a Pedro, perdón, a Timoteo. Y, y eso es lo que nosotros debemos hacer, todos los que nos escuchan, tenemos que, eh, digamos, aceptar el evangelio tal como está escrito, vivirlo, permitir que Dios trate con nosotros para que nosotros podamos también poder enseñar a otros y que esos otros enseñen a otros y así Dios va salvando las almas porque para eso es lo que vino y para eso Dios también como le formó el apóstol Pablo, digamos, le formó a Timoteo para que él defienda las escrituras, para que defienda la verdad de Dios y que eso se hace con una conciencia limpia, con un corazón limpio, con un corazón renovado y, y bueno, y que nosotros, como dice acá, a ver, en el 19, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la manteniendo la fe y la buena conciencia. Eh, eh, eso, pastor, o sea, yo lo que más veo es más, pongo mi mirada en eso, yo, todo, como digo, todo lo que usted dijo, todo es muy hermoso y se tiene que cumplir y es así, pero lo que más veo yo acá es para cómo tenemos que guardar
tenemos que defender, tenemos que vivirlo y tenemos que enseñar el Evangelio tal como el apóstol Pablo nos enseñó, nos está enseñando ahora. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Muy interesante este capítulo, ¿verdad? Toca puntos realmente profundos, controversiales aún, ¿verdad? Y sin embargo, muy importantes para la iglesia y para los que son líderes, que ellos tomen su responsabilidad, reconozcan su responsabilidad y lo tomen muy en serio. Pero también una advertencia para nosotros que no estamos en ese lugar de ese liderazgo, de la responsabilidad de cuidar a la iglesia, que no tomemos lo que no es nuestro tampoco, ¿verdad? Muy importante eso. Aleluya. Ujú. Gloria a Dios. Hermana Sí, Bretos, perdón, sí. ¿Tenía algo más? no, digo, yo pienso que de alguna forma todos estamos, porque a todos nos miran, a ver, eh, Sí, los creyentes, a todos nos miran, mira, ¿cómo voy a irme a la iglesia si este de acá es evangélico y mira cómo se comporta? Entonces, yo creo que todos tenemos que dar un buen ejemplo, pero como dijo usted, están más obligados a demostrar con su vida, luchar por todo esto, digamos, los que Dios ha puesto como pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles. Yo creo que ellos son, por el mismo hecho que ellos han recibido muchísimo mayor, muchísima, digamos, más autoridad que el mismo pueblo de Dios, más autoridad para cuidar, para enseñar, para hacer, digamos, en caso del evangelista, como hace campañas, eh, son llamados muy importantes, más que, digamos, como pone ahí el Señor en Efesios, como dice, son dones dados a la iglesia para que edifiquen la iglesia, para que todos vayan juntos hasta conocer la anchura, la altura de todo lo que es de Cristo, ¿no? El amor de Cristo. Yo creo que estamos, digamos, los que tienen el llamado de pastores, todo eso, están mucho más obligados a demostrar, a cuidar, a defender la palabra de Dios, con su vida y con sus ejemplos, y con la predicación, digamos. Y amén. nosotros también, todos. Así es. Y es una responsabilidad grande, la verdad que sí. Mm. Gloria a Dios. Amén. Gracias, hermana. Hermana Brenda, ¿usted tiene algo? Buenas noches, pastor. Amén. Me parece interesante la parte en la que al inicio Pablo menciona un mandamiento. En el anterior párrafo, Perdón, ¿dónde está? Se cortó un poco. arriba en el anterior párrafo, antes de lo que menciona de la ley, allí dice que Pablo encomendó a Timoteo a que se quedase en Efeso, ¿no es cierto?, para cumplir con el apoyo a la iglesia, para desechar doctrinas falsas que se estaban levantando en esa época y que sabemos que hasta el día de hoy es algo recurrente en la iglesia. Es un ataque constante del enemigo, una manera de confundir a las ovejas para mantenernos alejadas y dispersas de nuestro Señor. Allí, bueno, Pablo está refiriéndose a eso, que él ha encomendado a Timoteo, y bueno, Timoteo también obedeció, ¿no? Hizo caso al llamado, y él reitera
que se debe descartar todo lo que nos aleje, todas las palabrerías, todo esto, pero encomendarnos a lo que es edificarnos en Dios a través de la fe. Y la fe, como usted menciona, y como dice la Biblia, es don de nuestro mismo Señor, don que nos da el Espíritu. Entonces, Él dice, ¿no? De este mandamiento, o mejor dicho, el propósito de este mandamiento, o sea, ¿de qué mandamiento? De edificarnos sobre la fe, de no buscar otras cosas que no están escritas, que no nos ha sido revelado, porque hay muchas cosas que no sabemos por qué Dios incluso las creó. Por ejemplo, los planetas. Esa es una gran interrogante para mí. Yo no sé por qué creó tantos planetas, tantas galaxias, y solo existe el planeta Tierra habitable, solo estamos nosotros, no sé. En algún momento cuando muera, me gustaría preguntarle eso a mi Señor. Por ejemplo, siempre tengo esa incógnita, ¿no? Entonces, yo hago un ejemplo allí, porque al decir, al escribir Pablo esta carta y decir de que no prestemos atención a fábulas, a genealogías, a otras doctrinas, a algo que está diferente, que no ha sido escrito, que no es parte del Evangelio, que no es palabra dada por nuestro Señor, no le agreguemos, no saquemos conclusiones ni demás, como dice él, fábulas, no saquemos historias, creencias, nada, sino que nos edifiquemos a través de su fe, la fe que el Espíritu Santo nos ha dado. Yo creo que a eso es lo que se está refiriendo cuando él dice que este es un mandamiento. Ahí él lo menciona como mandamiento, entonces es algo fuerte, es algo intenso. Y, y no se queda en esto, solamente mencionando este actuar que Pablo refiere como mandamiento, sino que añade que hay un propósito por este acto o por este mandamiento, que es tener amor, un amor verdadero, el amor genuino que solamente su Espíritu Santo puede brotar en cada uno de nosotros. Un amor que es, como dice acá, nace del corazón limpio, de una conciencia buena y de una fe no fingida. Y creo que esta última parte, cuando dice fe no fingida, es como si estuviera quizá no atacando, pero sí haciendo ver que a veces existe mucha religiosidad, y creo que lo hacía para sus compatriotas, ¿no? Por así decirlo, porque ellos estaban acostumbrados a seguir al Señor, pero muchas veces por costumbre, ¿no? Es como que ya es herencia, somos judíos, vamos a heredar esta creencia, esta fe, pero no hay un cambio, una convicción real, un amor real. Entonces, a eso es lo que creo que él se refería. Y ese análisis también lo debemos realizar nosotros, porque muchas veces nacemos o en familias católicas o en familias evangélicas y por default decimos, ah, yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy lo que sea, cualquier otra religión, pero es eso, es una religión, es algo religioso, no es realmente una relación con el Señor, no hay una verdadera fe, es solamente costumbres. Entonces es una fe fingida y a eso es lo que Pablo está, es una de las cosas que está refiriéndose, ¿no? A que el propósito de este mandamiento, de edificarnos en su fe, de crecer en él, es que nazca en nosotros el amor y el amor de Jesús, que es puro, bueno, limpio para todos, no es condicional ni resentido. Y como dice Corintios, Pablo mismo en Corintios, todo lo perdona, todo lo soporta. Bueno, esa es la parte que me gustó de este libro, de este primer capítulo, y quería resaltarlo. Gracias. Amén. Muchas gracias, hermana. Gloria a Dios. Que no sea fingida nuestra fe. Aleluya. Así es. Pero Dios sabe el corazón, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Bueno, entonces, este es nada más el primer capítulo. Y como vemos aquí, también hay mucho para nosotros. Pero luego seguimos con el resto de esta carta que Pablo envió a su hijo de la fe, a Timoteo, en primero de Timoteo, pero Pablo le mandó, como dijimos, dos cartas a Timoteo. Y vamos a mirar, perdón, ambas cartas, porque ambas tienen instrucciones importantes para la iglesia hoy día.
Bueno, con esto vamos a acabar este día, esta clase de hoy, para la gloria del Señor. Muchas gracias a ustedes que están aquí en persona. También muchas gracias y muchas bendiciones a todos ustedes que vean esta clase después en YouTube. Que el Señor lo bendiga y los invitamos que suban sus comentarios o preguntas aquí debajo en los comentarios para seguir este diálogo, porque la palabra de Dios realmente es hermosa y requiere, ¿verdad? Que uno tenga la libertad de leerlo, como masticarlo un poco, y si uno tenga preguntas también que lo pueda presentar para y si alguien tenga una respuesta, esta es una bendición, ¿verdad? Escuchar las ideas de otras personas, porque es un solo Dios, un solo Espíritu para todos nosotros. Y cada uno de nosotros que somos realmente hijos de Dios, estamos en esta misma búsqueda de serle fiel a Cristo con todo lo que somos y en toda nuestra alma y vida. Entonces, Padre, te damos gracias una vez más por esta noche, te damos gracias por esta clase, te damos gracias porque usted siempre está con nosotros y pedimos, Padre, en esta noche de que esta, esta palabra que nazca en nosotros, que ponga semillas en nuestros corazones y espíritus, y que podamos nosotros, Señor, cada día aprender más de ti. Te invito y te pido, Espíritu Santo, que sigue moviendo en cada uno de nosotros, porque sabemos que sin ti, Espíritu Santo, nada podemos. Entonces venimos esta noche agradecidos, pero también venimos en victoria, porque Cristo nos da la victoria. Bendito sea el Señor. Y pues bendice a cada uno, Señor, que está aquí, los que están mirando. Bendice sus vidas, su ministerio, sus familias, Padre. Prepáranos para la venida de Cristo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermana Charito, ¿usted tenía algo más? Amén. No, no. Ok, muy bien. Bueno, con esto terminamos esta clase de hoy. Que el Señor lo bendiga y nos vemos en la próxima. Amén.